Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Felipe Toledo, bienvenido a mi canal. Vamos a reaccionar al video de la armería de qué pasaría si Estados Unidos invadiera México. Es una pregunta que sí tenemos los mexicanos, es una duda recurrente en las pláticas, en las conversaciones, en las peduskis con nuestros hermanos mexicanos, porque existe la posibilidad de que así sea y está siendo alimentada por los partidos políticos de derecha en México, y por eso se está exponenciando esta preocupación, y más aún porque sabemos que no hay que cerrarnos los ojos, que el próximo presidente de Estados Unidos muy, pero muy probablemente sea Donald Trump, y pues conocemos el discurso que tiene Donald Trump en contra de los mexicanos, y aparte de que también hay pues senadores allá en Estados Unidos que están pidiendo que se realice una intervención en México. Esto es un tema muy serio y vamos a ver qué es lo que nos dice la armería, y vamos a también dar nuestro punto de opinión, que yo se los adelanto desde el principio, no se empiecen a espantar, no creo que suceda, pero todo esto lo vamos a ahondar. Ya terminando el video les voy a dar mi punto de opinión. Vamos a verlo de una buena vez. Acompáñame, vente, vámonos. Desde que México y los Estados Unidos son países independientes, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se han roto 3 veces desde su establecimiento en 1822. La primera en 1845, durante la anexión estadounidense de Texas; la segunda en 1858, por presuntos abusos del gobierno mexicano a ciudadanos estadounidenses; y la tercera en 1914, después del bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. Sin embargo, a partir de 1917, ambos países han disfrutado de una cada vez más próspera relación diplomática y económica, que a pesar de serios problemas como el tráfico de armas y narcóticos, así como la migración ilegal, sigue siendo una de las más sólidas y productivas del mundo, lo que no obstante podría cambiar de un día para otro si los Estados Unidos deciden intervenir militarmente, sin autorización, en México. Pero ¿sabes qué podría propiciar una situación así? ¿Y qué consecuencias traería para ambos países norteamericanos? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré sobre qué pasaría si Estados Unidos entra a México a luchar contra los cárteles, sobre todo si lo hace sin autorización del gobierno mexicano. En marzo de 2023, el senador Lindsey Graham, miembro del Partido Republicano, propuso introducir una nueva legislación en los Estados Unidos que designara a los cárteles del crimen organizado en México como organizaciones terroristas extranjeras. Legislación que, de ser aprobada, sentaría las bases necesarias para autorizar ataques directos de las fuerzas estadounidenses sobre dichos cárteles dentro de territorio mexicano, argumentando que estas organizaciones criminales debían empezar a ser tratadas de la misma forma que el Estado Islámico. Otros miembros de aquel mismo partido político, e incluso los entonces posibles candidatos presidenciales Ron DeSantis y Nikki Haley, también sugirieron que dicha hipotética intervención militar podría ser llevada a cabo con o sin autorización del gobierno mexicano. Ahora bien, aunque actualmente ninguno de estos dos últimos personajes figura ya dentro de la carrera presidencial de Estados Unidos, la retórica de intervención militar antinarcóticos de aquel país sobre su vecino del sur ha estado presente entre distintos grupos e individuos de la política estadounidense durante años, incluso de la mano de miembros del partido rival, el demócrata, como Pete Buttigieg, hoy miembro del gabinete presidencial de Joe Biden, y quien en 2020 también sugirió enviar tropas a territorio mexicano para combatir el problema del narcotráfico. Ahora bien, sí, sobre papel, una fuerza militar tan poderosa como la estadounidense ciertamente podría inclinar con facilidad la balanza en la guerra contra las drogas, pues, seamos honestos, hasta 100 de los llamados narcotanques no tienen nada que hacer contra un solo vehículo M2 o M3 Bradley, por ejemplo, y mucho menos contra un A-10 Warthog o un AC-130 de ataque a superficie. Sin embargo, la situación no es tan fácil como simplemente designar a esos grupos como organizaciones terroristas, entrar a México, limpiar el país y en unos años retirarse para dejar tras de sí
una nación próspera y mágicamente liberada de su peor cáncer. Yo creo sí. De hecho, no hace falta mirar más allá de Afganistán, Irak o Siria para darnos cuenta de cómo han terminado las más recientes intervenciones militares estadounidenses para la gente de aquellas naciones. Más cuando las devastadoras... Permítanme tantito. Esto lo que está diciendo tiene mucha razón. Se ha comprobado mediante la historia que en todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos, como por ejemplo las que puso Irán, Pakistán, Afganistán, a esos países, terminó peor que como llegó. O sea, llegó diciendo, yo los voy a liberar, que yo no sé qué, les traigo libertad, les traigo democracia, nada de eso. O sea, terminó, según ellos iban a pacificar los países y terminaron destrozados estructural, económica y también socialmente por la intervención que tuvieron y terminaron perdiendo recursos pues de naturales o no renovables como el petróleo y que obviamente todos sabemos que esa fue la intención verdadera por la cual ingresó a esos territorios de Medio Oriente, pues Estados Unidos, y terminaron haciéndolo peor. Y es que no pueden hacer nada cuando los enemigos están dentro o mezclados con la población. Una vez, si eso pasa, es básicamente imposible que puedan hacerlo sin necesidad de básicamente volar todo por pedazos. Vaya. O sea, no se puede. Y no se podría permitir nada de eso. No se puede, y menos en este momento que Andrés Manuel López Obrador es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que él es de izquierda y aparte es ultra, mega, retecontra de hueso colorado nacionalista, y también que su sucesora Claudia Sheinbaum también lo es, y tiene la responsabilidad también la nueva presidenta, la próxima presidenta de México, de acatar, pues vaya que la soberanía mexicana y no dejarse doblegar ni manipular por ningún gobierno extranjero, no importa qué tan poderoso sea, que obviamente el único con el que podríamos tener problemas, ya sabemos quién es el tío Sam, y no hay ningún otro país con el cual podamos tener un problema más que con ellos. Vamos a seguir viendo el video y luego comentamos más todo esto. Las consecuencias de una guerra así comienzan a afectar al país objetivo mucho antes de que se realicen los primeros combates. Verás, el simple hecho de designar a los cárteles como organizaciones terroristas automáticamente clasificaría a México como un país mucho más peligroso para la inversión y los negocios extranjeros, e incluso para el turismo. Algo devastador para un país que anualmente obtiene ingresos por más de 140,000 millones de dólares, equivalentes a 2,385,000 millones de pesos, nada más del turismo. Y esto sería solo la punta del iceberg en términos de consecuencias económicas para ambos países, pues las industrias manufactureras y comerciales extranjeras ubicadas en México, así como el comercio exterior, también podrían verse seriamente afectados. Y sí, repito que todo esto que acabo de comentar podría suceder incluso antes de que comenzara cualquier operación militar, simplemente por el hecho de que México estaría clasificado ahora, oficialmente, como la base de operaciones de una serie de grupos terroristas. Sin embargo, también es cierto que, contrario a la creencia popular, los políticos estadounidenses que han sugerido enviar tropas a México nunca han hablado abiertamente de iniciar una invasión en dicho país, enfocándose más bien en sugerir operaciones especiales de alcance limitado, cuyo objetivo sea eliminar a líderes criminales, destruir laboratorios de manufactura de sustancias ilícitas y de cualquier otra forma sabotear las operaciones de los cárteles. De hecho, Dan Crenshaw, representante del Partido Republicano, ha aclarado que una de las principales metas de este tipo de operaciones sería librar una guerra psicológica contra el crimen organizado, en la que el miedo de dichos grupos a la maquinaria de guerra estadounidense contribuyera en buena parte a reducir la eficiencia de estos. Y sí, quizás una larga serie de discretas operaciones especiales en conjunto con las Fuerzas Armadas de México, con la expresa solicitud y autorización del gobierno mexicano, podrían frustrar hasta cierto punto las operaciones de manufactura, distribución y exportación de narcóticos en ambos lados de la frontera, pero esto es algo que las mismas Fuerzas Especiales de México
llevan haciendo desde hace años con resultados limitados, y que incluso con ayuda estadounidense, podría seguir haciéndose a perpetuidad sin llegar nunca a una conclusión definitiva. La triste realidad es que hoy el crimen organizado ha permeado de manera tan profunda en tantos aspectos de la sociedad mexicana que no podría extirparse de raíz sin incurrir, tarde o temprano, en daños colaterales cada vez más importantes. Esto es un tema que vaya que vale la pena comentarlo antes de que se me olvide. Esto que está poniendo me gustó mucho. Con esto nos damos cuenta de que se le está haciendo apología a este tipo de malas conductas, creándole sus series, sus películas y implementando en las personas la ideología que es una buena vida llevarla pues a la realidad. Vaya, hacer este tipo de conductas antisociales. Y lo preocupante aquí es que hay muchos niños que ven Netflix, que ven videos en YouTube, que ven pues información en todas las redes sociales, en toda la forma en la que se consume en el internet, incluso en la televisión, que están metiéndole ideas a la cabeza. Y recordemos que los niños, hasta la edad de 7 años, todo lo que vean lo van a adquirir como conducta propia. Es decir, que eso que están viendo lo van a absorber, todo ese conocimiento lo van a absorber y lo van a dar por sentado que está correcto y lo van a querer reproducir a futuro. Es decir, va a formar estructuralmente su personalidad a futuro todo lo que absorba en esos 7 años. Y si en esos 7 años está viendo estas series, si tú eres de los papás o mamás que se pone a ver Rosario Tijeras cuando está con sus niños, pues entonces tú le estás provocando un problema psicológico a tu niño, a tu niña, lo va a terminar llevando con una idiosincrasia de que está correcto lo que está viendo. Y aunque no se den cuenta en el momento, cuando crezca a futuro, obviamente todas esas cosas que absorbió en esos 7 años los va a intentar reproducir de una u otra forma. Y eso es peligroso porque va a terminar en algunos lugares, esperemos que no sea así, pero que también tienes que hacer tu parte de no andar dejando que vea todas esas cosas, al menos hasta que su mentalidad madure, hasta que tenga criterio propio y pueda filtrar la información que le está llegando así y así tomar solamente lo que crea que es bueno y responsable y no como un niño que no filtra la información y todo cree que es correcto. Así es que me llamó mucho la atención que pusiera esto porque es algo que de verdad está mal y no deberíamos de estar apoyando ninguno de los mexicanos viendo ni estas series ni estas películas porque pues estamos apoyando a que nuestro país no salga de este problema. Tenemos que también nosotros como ciudadanos ayudar al gobierno federal a pues terminar con este conflicto, terminar con esta violencia en México, porque una vez que nosotros logremos pacificar nuestro país, vamos a ser potencia mundial, mis amigos. Vamos a ser potencia mundial, de veras, o sea, no creas que es cualquier cosa o te lo estoy diciendo de nomás de dientes para afuera, no, vamos a ser potencia mundial, realmente tenemos el potencial para hacerlo, tenemos todo lo que necesitamos para ser potencia mundial. Lo único que nos está deteniendo en este momento es la corrupción y la violencia. Y una vez que eso sea cosa del pasado, mis niños, no, México, mira, no va a parar de crecer, compis. No va a parar de crecer, le vamos a competir a la India, le vamos a competir a la China. Así es que hay que ponernos truchas, hay que ponernos bien, hay que pensar bien, hay que actuar bien y pues vamos a salir adelante. Hay que echarle ganas, mis hermanos mexicanos. Vamos a seguir viendo el video. Vente, acompáñame. Pues no es un secreto que los cárteles tienen en su bolsa a decenas o quizás cientos de funcionarios públicos en todo el territorio mexicano. Y debido a ello, es más que obvio que estas organizaciones no están forzadas a limitar sus operaciones a las áreas más remotas y deshabitadas del país, en ciertos casos teniendo hoy el control incluso de asentamientos poblacionales enteros. Por esta misma razón, vuelvo a mencionar que, aunque la propuesta estadounidense no contemple una invasión militar real a gran escala, su realización tampoco es tan fácil como enviar solo algunos soldados y drones a destruir bases criminales con precisión quirúrgica y nada más, pues estos emplazamientos muy frecuentemente podrían hallarse en medio de áreas residenciales, comerciales o de cualquier otra índole.
Por esto mismo te pregunto, ¿qué crees que pasaría al primer momento que un misil Hellfire no eliminara solo a su objetivo, sino también a decenas de civiles mexicanos inocentes No, a hombre, su se arma. alrededor? Y peor aún, ¿qué pasaría si esto sucediera con el consentimiento del mismo gobierno mexicano? Tú dime cuál de los dos bandos crees que comenzaría a verse cada vez más como el malo, y así entenderemos por qué la situación podría rápidamente degenerar en una guerra antiinsurgencia a gran escala, con resultados aún más devastadores que la misma guerra contra las drogas. Es una muy buena Es pregunta. precisamente por este tipo de situaciones que la eliminación del crimen organizado en México o en cualquier otro país no es tan fácil como simplemente dejarle caer todo el poder del Estado a los cárteles y que pase lo que tenga que pasar. Sí, la solución verdadera efectivamente requeriría de una buena dosis de fuerza bruta bien medida, pero también de un cambio diametral en lo más profundo de la psique política, La sociedad. militar, policial y social del mexicano, en la que cánceres como la corrupción, la falta de empatía y el no me importa qué le pase a los demás, yo ya chingué, también pudieran ser eliminados de raíz. No, hombre. Y sí, quizás lo único peor que una operación militar conjunta mal medida en su ejecución sería una operación militar unilateral, en la que el gobierno estadounidense cumpliera con las amenazas de algunos de sus miembros de entrar a México con o sin autorización. Sí, se entiende que con la gran crisis de fentanilo y otras sustancias que hoy se expande como fuego en los Estados Unidos, el gobierno de aquel país busque hacer todo lo necesario para frenar el ingreso a sus fronteras de este tipo de venenos, pero invadir no solo a un país soberano, sino a uno de sus más importantes aliados y socios en todos los aspectos, es más una reacción precipitada que una solución sensible y bien planeada. Pensémoslo un momento. ¿Cuál se supone que debería ser la reacción de las Fuerzas Armadas mexicanas ante la presencia de una fuerza militar extranjera no autorizada dentro de México? Por supuesto que la respuesta es, primero, identificar a la amenaza y Neutralizarla. acto seguido neutralizarla con Sí. o sin el uso de la fuerza, ya sea arrestándola o, en el peor de los casos y de ser posible, eliminándola. Ahora bien, dependiendo del nivel de comunicación que ambos gobiernos sostengan en una situación así, lo menos malo que podría suceder sería un escándalo diplomático tras el descubrimiento y arresto de fuerzas de los Estados Unidos en territorio mexicano, lo cual no es nada comparado con lo que sucedería si el encuentro entre ambas fuerzas se convirtiera en un enfrentamiento, causado casi seguramente por la falta de comunicación entre mandos y por la identificación errónea entre combatientes de uno y otro bando, pues quiero pensar que un soldado estadounidense no dispararía adrede contra uno mexicano, ni viceversa. En un caso así, y tratándose de un incidente aislado, y no de una situación que se repita una y otra vez, una declaración de guerra seguiría siendo muy improbable, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países ciertamente sí se verían gravemente afectadas. ¿Y cuál es la necesidad de llegar a ese punto cuando es claro que la cooperación sería el mejor camino a seguir? Ahora bien, en mi opinión, la forma más rápida y efectiva de acabar con el problema del narcotráfico en México sería, simplemente, acabar con la demanda de dichas sustancias en los países consumidores, principalmente en los Estados Unidos, en donde también se requeriría de un cambio radical en la psique de sus ciudadanos, quienes tienen sus propios muy particulares problemas e idiosincrasias, aunque esto ya es tema para otro video. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Yo sé que este es un tema extremadamente complicado, en la que ni una ni otra posible solución son perfectas, por lo que me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios. A mí también. Muchas gracias por apreciar mi trabajo y por llegar hasta aquí. Muchas gracias al canal de la Armería. Excelente video, excelente trabajo. La verdad, estuvo muy bien hecho y son puntos que de verdad se tienen que tomar en consideración todo lo que está diciendo. Ahora, cuando dice que qué es lo que haría
el ejército mexicano si ingresara el ejército estadounidense sin permiso. Ojito ahí, que eso es muy, muy, muy delicado, porque en el momento en el que ingresen fuerzas extranjeras armadas y que tengan obviamente entrenamiento militar, se consideraría una invasión o declaración de guerra tácita. Sí, y eso es que el ejército mexicano está constituido para defender, no para atacar. El ejército dentro de su constitución y en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se establece que México no usará su ejército para invadir otro país, es solamente con fines de defensa y estarían legítimamente facultados todos los soldados que se encuentren en el lugar y en el momento de neutralizar la amenaza de manera inmediata. Porque no tienen nada que estar haciendo ahí. Está tratando, mi compi, el de la armería, está tratando de bajarle, vaya, la intensidad a lo que pasaría, pero eso sería lo factible que pasaría. Porque no tienen por qué estar ahí fuerzas extranjeras, no pueden estar dentro de México. Bueno, ¿qué están haciendo ahí, no? No deberían de estar. Y entonces, pues México tiene toda la facultad y el derecho internacional para apoyarlo de que puede neutralizar esa amenaza. Y sí, nos acarrearía conflictos económicos y políticos con Estados Unidos, porque obviamente iba a haber pues sanciones a Estados Unidos y sabemos bien que las organizaciones internacionales como la ONU, como la OEA y todas esas cosas que no sirven para nada más que para estar robándose el dinero del mundo, pues van a terminar apoyando al tío Sam. Lo sabemos, pero también México tiene apoyo, también tiene amigos. Recordemos que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya nos dijo varias veces que él estaría dispuesto a ayudarnos a recuperar el territorio nacional que perdimos con Estados Unidos. Recordemos que México tiene muchos amigos y Estados Unidos solo tiene socios, no tiene amigos. Y tiene muchos más enemigos que socios. O sea, realmente no están en posición. Y ahora, ¿qué tan factible ves, Felipe, que de verdad entre el ejército estadounidense a México? Cero, 0% de posibilidad, cero. O sea, una invasión como tal, 0%. Sí creo que haya la posibilidad de que se infiltren, de que haya operaciones encubiertas, secretas, estilo 007, para hacer sus cosas, pero sin el respaldo del gobierno de Estados Unidos. No lo van a poder hacer, porque en el punto en que lo hagan, entonces México va a tener suficientes argumentos como para meterle una muy buena demanda a la Corte Internacional de Justicia a Estados Unidos por las severas violaciones a la integridad de la soberanía del Estado mexicano. Y entonces ahí pues se va a armar el revoloteo político porque pues no tiene por qué estar haciendo eso Estados Unidos. Y además México, con estos últimos gobiernos, con el último gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el que viene de Claudia Sheinbaum, que son extra, ultra, requete contra nacionalistas, no van a permitir que se violente la soberanía nacional bajo ningún concepto, bajo ninguno. Y entonces pues no van a tener el permiso de ingresar. Esto es imposible, esto es solamente politiquería de Estados Unidos, más bien de los diplomáticos, de los políticos más bien de Estados Unidos, que es básicamente Donald Trump y todo su partido político que tienen ese discurso para ganar votos de ir en contra de México, de ponernos a nosotros como los malos del cuento, porque ellos necesitan un villano y el villano en este caso somos nosotros. Y ahora eso no es que sea realidad, que, ay, que ya sí nos van a invadir y que no, despreocúpate de eso, eso no va a suceder. De plano no puede suceder porque no le convendría ni a la economía de Estados Unidos, ni a la economía de Canadá, y mucho menos a la economía de México, y las tres economías están interconectadas, pero más entre Estados Unidos y México, que somos los socios comerciales principales, es decir, que tiene más comercio Estados Unidos con México que con otro país en el mundo, y estamos tan interconectados económica, social y culturalmente,
que sería imposible. Ahora, en Estados Unidos hay 50 millones de mexicanos. ¿Por qué me dices eso, Felipín? Bueno, esto te lo estoy diciendo porque son 50 millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, y si Estados Unidos toma la completa y errónea decisión de invadir México, hay 50 millones de enemigos en su casa. Eso nadie te lo está diciendo, pero es un dato que se tiene que tomar en consideración, y obviamente ellos no son tontos. Ellos no son tontos. Antes de que yo ya esté pensando una idea, ellos ya pensaron 10 antes de la que voy yo. O sea, ellos ya saben que esto es real, que esto puede suceder. Que vaya, también por eso, pues, todo esto que están diciendo que los migrantes, que vamos a deportarlos, que no sé qué, que no sé qué tanto, y tanto, pues, desprestigio a la raza mexicana allá en Estados Unidos, porque ya superamos a la raza afrodescendiente allá. Nomás para que se den una idea. O sea, no los latinos en conjunto, los mexicanos solamente ya son más que la raza afroamericana en Estados Unidos. Así de grande es. Así de grande está ya y sobrepoblado ya de mexicanos en Estados Unidos. Y curiosamente están en los territorios en los cuales se nos fueron robados. ¿Cómo? ¿Por qué pasan estas cosas? No sé. ¿Es mucha coincidencia? Sí. ¿Me lo podrías explicar? No, no puedo. No lo entiendo. No sé cómo es que sucedió todo esto, pero así es y está en este preciso momento así. Ahora, ¿crees que vaya a pasar, Felipín? Resúmelo. ¿Sí o no? No, no te preocupes. No va a pasar. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjame tu like. No se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Échame la mano suscribiéndote. Ayúdame, ¿vale? Y coméntame, ¿tú crees que de verdad esto pueda suceder? ¿Crees que tenga razón? ¿Piensas que en algún punto se me está yendo la onda? ¿O crees que de verdad se vaya a arreglar todo este problema pues aventándonos misiles desde Estados Unidos a México? ¿O con una invasión? ¿Tú crees que Estados Unidos tiene la razón? ¿Tú crees que México tiene la razón? ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum o AMLO lo van a permitir? Te espero en los comentarios, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video, te mando un fuerte abrazo, te quiero. Adiós, mis niños. Chao.